Pues mira, Manu, ahora mismo estoy con otro extremeño que también reside en Madrid, pero con la peculiaridad de que es escritor y en Castúo. Miguel, buenas tardes. Hola, muy buenas. Bueno, ¿cómo estás viendo la manifestación? Porque no acostumbras a ver la Plaza de España así llena de extremeños. Sí, bueno, en Madrid somos muchos los extremeños que vivimos y ahora se está haciendo notar y estamos pidiendo algo que dé justicia, porque no es solamente para Extremadura, es para unir todo el suroeste peninsular con Toledo y con Portugal. Entonces hay un hueco en el mapa de España que ahora es necesario que se rellene. Decía bueno, que es un escritor que escribe en Castúo. Está aquí su hermana, ¿verdad? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Que dicen que habla muy bien en Castúo, así que vamos a ver que nos va a leer aquí dos frasecillas. Sí, estas son una frase de un libro de relatos que habla de los emigrantes, porque el tren y los emigrantes han estado siempre muy unidos. Es la unión que tenemos para volver a Extremadura. Madrid es un sitio de emigrantes y bueno, pues así este recuerdo lo llevan tanto cuando salieron de allí. Este es un niño que cuenta: mosqueamos ver ahí un retino plantado en los gorrones en la calle, con las maletas, las cestas y unos morralinos en el suelo, mirando hasta la que hasta entonces había sido la nuestra casa, las ventanas cerradas y las alpollatas con las flores en la maceta. Allí se quedó todo. Los gallos cantaban dando la amanecía cuando mis padres, mi hermanino y yo bajamos la calle en silencio, camino de la parada de la empresa, esto es el coche de línea que nos llevaría a la estación de tren y de Cañaveral. Acabábamos de convertirnos en emigrantes. Pues con ese pequeño relato, ese pequeño párrafo nos vamos a quedar. Bueno, antes eso sí, vamos a intentar decir tren digno ya en Castúo, Miguel. Sí. Bueno, aquí estamos lo de la plataforma de extremeños en la diáspora y bueno, pues la lengua del extremeño pues es una lengua que es necesario conservar porque es la forma de hablar y además que está muy pegada a la tierra. Es bueno para contar las cosas que ocurrían y el mundo rural, pues es un lenguaje muy rico y además yo digo que en extremeño más que se habla se canta porque tiene una entonación y es muy rico expresivamente. ¿Y cómo se diría eso de tren digno ya? Anda, pues ¿qué quieres que digamos? Pues que necesitamos ya un cacharrino de eso, un tren digno ya. Un cacharrino de esos, Manu, con la petición de un cacharrino de esos nos quedamos aquí.